Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso González, soy ingeniero agrónomo. Soy el asesor técnico de la regional Trenquelauquen, de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay productores, asesores y técnicos. Y hoy, 28 de agosto, a las 15 horas, los invito a participar de la charla Fechas de siembra y fijación biológica del nitrógeno, a cargo de Mercedes Barat y Lucas Borrás. Mercedes trabaja en la Universidad de Rosario, es investigadora del CONICET, puntualmente está trabajando con la fijación biológica del nitrógeno en soja. Y Lucas Borrás es doctor en ciencias agropecuarias, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Rosario y a su vez es el técnico coordinador de la red de ensayo de maíces tardíos de APRESID. Igualmente, quiero invitarlos, más allá de ser el último día, a no dejar de pasar por el stand en el hall central de APRESID y para seguirlos en las redes con el hashtag Congreso APRESID. Los invito, cualquier duda, van a poder emitir sus preguntas en la misma pantalla, al costado, se le llegarán a los disertantes y en los últimos 15 minutos, después de los 30 minutos de la charla, se responderán todas las preguntas que ahí se escriban. Muchísimas gracias y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de esta presentación es contarle lo que estuvimos haciendo estos últimos años en la Facultad de Ciencias Agrarias con Gaby y con Lucas en relación al tema fijación biológica de nitrógeno y fecha de siembra. Vamos a tratar tres temas que son el efecto de la fecha de siembra en el rendimiento, el efecto de la fecha de siembra en la fijación biológica de nitrógeno y algunos aspectos de manejo para optimizar fechas de siembra en zona de núcleo. Para introducirlos un poco en el tema, me gustaría mostrarles tres trabajos que demuestran la importancia que están cobrando las fechas de siembra tempranas en la zona núcleo del país. Acá podemos ver un gráfico que se creó a partir de los datos relevados en 2.200 lotes de producción del CREA Santa Isabel en múltiples campañas. Nos muestra cómo varía el rendimiento en fechas desde el 1 de octubre hasta el 1 de enero. Como podemos ver, las fechas de siembra tempranas arrojan los mejores rendimientos. Esto se debe a que exponen el periodo crítico de cultivo a condiciones de temperatura y radiación que optimizan la tasa de crecimiento. Si nos vamos atrasando en la fecha de siembra, podemos ver que los rendimientos máximos caen. Y si nos ubicamos en una fecha de siembra tardía, como puede ser el 15 de diciembre, los rendimientos caen aún más. Esto se debe a que el cultivo está expuesto a fotoperiodos muy inductivos, entonces el ciclo del mismo se acorta, la radiación interceptada es menor, tenemos una menor producción de biomasa y por ende rendimientos más bajos. También podemos ver que en fechas de siembra tempranas la variación de rendimiento es mayor que en fechas de siembra intermedias y mayor que en fechas de siembra tardías. Esto se debe a que el periodo crítico del cultivo está expuesto a condiciones de una gran demanda atmosférica que cuando no puede ser satisfecha tiene efectos negativos en el rendimiento. A medida que nos atrasamos en la fecha de siembra y nos movemos a una fecha de siembra intermedia, los pisos de rendimiento aumentan, es decir, que hay una mayor estabilidad. Si nos atrasamos aún más y vamos a fechas de siembra tardías, como pueden ser el 15 de diciembre, los pisos de rendimientos caen a pesar de que hay una mayor estabilidad. Bien, bueno, habiendo visto esto, podemos decir que es sumamente importante caracterizar el ambiente en el cual vamos a implantar nuestro cultivo, previo a tomar la decisión de qué fecha de la fecha de siembra y de qué grupo de madurez vamos a utilizar. En segundo lugar, les quería mostrar otro trabajo que se hizo a partir de una base de datos de Don Mario y los datos fueron recolectados en distintos sitios de la zona núcleo del país, en tres campañas. Podemos ver que los rendimientos variaron mucho, eran muy variables, es decir, iban desde 2.000 kilos por hectárea hasta 8.000 kilos por hectárea.
Y a partir de estos rendimientos se creó este gráfico que nos muestra cómo varían los rendimientos a medida que atrasamos la fecha de siembra a partir del 1 de octubre. Podemos ver que hasta el 20 de octubre aproximadamente los rendimientos son altos y luego comienzan a descender a medida que vamos atrasando la fecha de siembra. Finalmente quería mostrarles otro trabajo que se hizo a partir de 15.500 lotes de soja de primera. Los datos provienen del CREA Sur de Santa Fe. Con estos datos se armó un árbol de regresión que nos muestra que la fecha de siembra es el primer factor que divide los lotes entre aquellos de bajo y de alto rendimiento. A partir de una determinada fecha, si atrasamos la fecha de siembra, el potencial del rendimiento cae. Teniendo en cuenta esto que mencioné, en el grupo de investigación surgió la duda de cómo impacta la fecha de siembra en la fijación biológica de nitrógeno, sabiendo que los rendimientos varían mucho a medida que cambiamos la fecha de siembra. Bueno, la fijación biológica de nitrógeno es un proceso sumamente importante, ya que nos permite alcanzar buenos rendimientos en soja sin utilizar fertilizantes nitrogenados. Como bien sabemos, es una de las fuentes de nitrógeno para el cultivo junto con el nitrógeno mineral disponible en el suelo. Bien, otro punto a favor de este proceso es que tiene un efecto atenuante del balance negativo de nitrógeno en el suelo, y también me gustaría mencionar que la fijación biológica de nitrógeno responde a las demandas de nitrógeno del cultivo, a diferencia del nitrógeno mineral del suelo, porque la absorción del nitrógeno mineral del suelo depende de la concentración de nitratos en el suelo, que está totalmente influenciado por la mineralización de la materia orgánica, que responde a la temperatura, por ende a la fecha de siembra, y también varía con otros procesos edáficos como la lixiviación o con la aplicación de fertilizantes. La hipótesis del grupo era que en fechas de siembra tempranas la fijación biológica de nitrógeno se iba a ver limitada por las bajas temperaturas del suelo, que disminuyen la eficiencia de la nitrogenasa y que retardan la formación de nódulos. Se estimaba que los valores más altos de fijación biológica de nitrógeno se iban a alcanzar en fechas de siembra intermedias y que en fechas de siembra tardías la FBN estaría limitada por la alta concentración de nitratos en el suelo, resultado de la mayor mineralización de la materia orgánica. Para probar esta hipótesis, se llevó a cabo un experimento durante 2 años, en el año 2018-2019 y 2019-2020. Bien, en el primer año contamos con 5 fechas de siembra que fueron de finales de agosto, otra fue a fines de septiembre, otra fue a principios de noviembre, la cuarta fecha fue a fines de noviembre y la quinta fecha fue a fines de diciembre. Se utilizaron 4 genotipos, 2 de grupo de madurez 4 y 2 de grupo de madurez 5, y se aplicaron 2 tratamientos. Uno era 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea aplicado a la siembra, y el otro actuaba como testigo y no fue fertilizado a la siembra. En el segundo año contamos con 3 fechas de siembra, porque la fecha de siembra de fines de agosto del año 2018-2019 se heló. Entonces no la repetimos. Además, elegimos entre una de las 2 fechas de siembra de noviembre porque para las variables que queríamos estudiar, las respuestas de estas 2 fechas de siembra no habían presentado diferencias importantes. Bien, esta es una foto que me parece que está bueno mostrarla porque podemos ver las 4 fechas de siembra claramente. Es una foto una foto aérea que fue tomada en la campaña anterior, y podemos ver la fecha de siembra de septiembre, que es la número 1,
las fechas de siembra de octubre, que es la número 2, fechas de siembra de noviembre, que es la número 3, y fecha de diciembre, que es la número 4. Bueno, nos muestra un poco cómo con el color y la estructura del dosel podemos determinar el estadio fenológico en los cuales se encuentran los cultivos que fueron sembrados en diferentes fechas de siembra. En cuanto a los resultados que obtuvimos de este experimento, los años los analizamos por separado, porque las diferencias en las precipitaciones acumuladas en las dos campañas fue muy grande. En el año 2018-2019 se acumularon 900 milímetros desde principios de septiembre hasta fines de abril. Y en el año 2019-2020 se acumularon menos de 600. Bueno, para el primer año, este gráfico nos muestra cómo variaron los rendimientos para cada genotipo en cada fecha de siembra. Los genotipos están representados por los diferentes colores. Bueno, la fecha de siembra del 25 de agosto arrojó rendimientos muy bajos y esto se debió a una helada tardía del 3 de octubre, si no me equivoco. Los mejores rendimientos se obtuvieron con grupos de madurez 5 en fechas de siembra de fines de septiembre. Podemos ver, esto se ve claramente en el gráfico, los grupos de madurez 5 están representados por los colores bordó y celeste. Bueno, las fechas de siembra intermedias, que fueron las del 8 de noviembre y 25 de noviembre, mostraron rendimientos intermedios, y las fechas de siembra tardías del 27 de diciembre mostró rendimientos bajos, como era de esperarse. Las variables que explicaron la mayor proporción de la variación en el rendimiento fueron la fecha de siembra en primer lugar, con un porcentaje del 86%, y el genotipo en segundo lugar, con un porcentaje del 7%. A su vez fue significativo el efecto de la interacción entre fecha de siembra y genotipo, y para algunos tratamientos, para un genotipo en particular, el tratamiento tuvo efectos significativos. Fue positivo en fechas de siembra tardías y el efecto fue negativo en fechas de siembra tempranas. Esto probablemente se deba a que en fechas de siembra tempranas la fertilización inhibe la fijación biológica de nitrógeno y el cultivo depende más de esta fuente de nitrógeno en fechas de siembra tempranas porque hay menor disponibilidad de nitratos en el suelo por las bajas temperaturas. Bien, bueno. En el año 2, la fecha de siembra de fines de septiembre no mostró los mejores resultados. Los mejores rendimientos los mostró la fecha de siembra intermedia de noviembre, y particularmente para los grupos de madurez 4. Acá también se puede ver una diferencia, como los grupos de madurez 4 superan el rendimiento de los grupos de madurez 5 en la fecha de siembra de noviembre. Y los rendimientos más bajos los arrojó la fecha de siembra más tardía. También la variable de manejo que mejor explicó la variación en el rendimiento fue la fecha de siembra, y también fue significativo el efecto de la interacción entre la fecha de siembra y el genotipo. Los tratamientos no tuvieron efectos significativos en ninguna fecha de siembra para ningún genotipo. En cuanto a los resultados que obtuvimos de fijación biológica de nitrógeno, que pudimos observar es que las fechas de siembra tempranas tuvieron los mayores valores de FBN. Este gráfico nos muestra cómo los resultados que se alcanzaron de FBN en las diferentes fechas de siembra. No se analizó la fijación biológica de nitrógeno en fechas de siembra de agosto porque la misma se había helado. Las fechas de siembra intermedias arrojaron resultados intermedios, y la fecha de siembra de diciembre tuvo los peores resultados, o sea, los porcentajes más bajos de fijación biológica de nitrógeno. En este gráfico vemos los resultados de los testigos.
Una conclusión que podemos sacar es que la fertilización inicial tiene un efecto meramente inhibidor sobre la fijación biológica de nitrógeno, y este gráfico lo muestra perfectamente. Los puntos celestes nos muestran los resultados de fijación biológica de nitrógeno para los tratamientos para aquellas parcelas que fueron fertilizadas a la siembra. Bueno, y un poco preguntándonos cómo varía, qué efecto tiene la fijación biológica de nitrógeno en el rendimiento, se nos ocurrió hacer este gráfico donde vemos cuál es la respuesta del rendimiento a la cantidad de nitrógeno fijada para las distintas fechas de siembra. Las fechas de siembra están representadas por los distintos colores. Podemos ver que en fechas de siembra tempranas tuvieron la mayor cantidad de nitrógeno fijada. Sin embargo, no encontramos una relación con el rendimiento. En fechas de siembra tardías, el rendimiento fue indistinto en fechas de siembra tardía la cantidad de nitrógeno fijada fue menor independientemente de cuál fuera el rendimiento. Pero pudimos observar que para fechas de siembra de noviembre el rendimiento mostraba una leve respuesta positiva a la cantidad de nitrógeno fijada. Podemos ver que los puntos azules y los celestes que representan las fechas de siembra de noviembre se acomodan sobre la línea de tendencia. Bien. Entonces, analizados estos resultados, tuvimos que rechazar nuestra hipótesis, digamos, que era que en fechas de siembra temprana la fijación biológica de nitrógeno iba a estar limitada por bajas temperaturas y que en fechas de siembra tardías por altas concentraciones de nitratos en el suelo. Lo que pudimos observar es que la concentración de nitratos en el suelo tiene un rol fundamental en la fijación biológica de nitrógeno y que este proceso es más sensible a la concentración de nitratos en el suelo que a temperaturas subóptimas. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, no pudimos analizar los datos del segundo año de fijación biológica de nitrógeno, pero tenemos datos preliminares que muestran la misma tendencia que estos que mostramos acá. Por último, me gustaría charlar un poco acerca de cuáles son las claves para una buena implantación del cultivo en fechas de siembra tempranas. Primero, es importante definir una densidad de siembra adecuada. También tienen una gran relevancia los tratamientos de semilla y que estos sean exitosos, porque los mismos tienen un efecto directo en la variabilidad temporal y espacial del cultivo. ¿Bien? Bueno, en fechas de siembra tempranas las densidades son más bajas. Este gráfico nos muestra cómo varía el rendimiento con diferentes densidades de siembra para fechas de siembra tardías y fechas de siembra intermedias tempranas, que son del 1 de noviembre. Bien, bueno, lo muestro a modo de ejemplo. Proviene de unos ensayos que se hicieron en el grupo para evaluar la densidad de siembra en diferentes genotipos. Bien, acá podemos ver que para optimizar la densidad, los rendimientos en fechas de siembra tempranas, con 10 plantas por metro cuadrado están bien, y en fechas de siembra tardías, como la del 27 de diciembre, tenemos que aumentar la densidad a 30 plantas por metro cuadrado. Bien, las conclusiones a las cuales llegamos en este trabajo es que para grupos cortos, en siembras tempranas, las densidades ideales o adecuadas
van desde 10 plantas por metro cuadrado a 20. En cambio, para grupos medianos a largos son de 10 plantas. Por otro lado, para grupos cortos sembrados tardíamente, las densidades van desde 30 a 40 plantas por metro cuadrado, y en grupos medios y largos las densidades adecuadas son entre 10 y 20 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Se pudieron observar efectos negativos en grupos de madurez largos con densidades altas en fechas de siembra temprana. La densidad de siembra de las fechas de siembra más tempranas son menores y la tenemos que ir aumentando a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, porque el tamaño de las plantas es menor y tenemos que tratar de interceptar la mayor cantidad de radiación lo más temprano posible. Por otro lado, es sumamente importante en fechas de siembra tempranas tener un tratamiento de semillas exitoso. Este año hicimos un ensayo donde estábamos probando el efecto de Vibrance Max de Syngenta. Hicimos 3 fechas de siembra, una fecha de siembra temprana, una fecha de siembra intermedia y una fecha de siembra tardía. Bien, y la mitad de las parcelas fueron sembradas con semillas que estaban inoculadas pero que no estaban tratadas, y la otra mitad fueron sembradas con semillas que estaban inoculadas pero que estaban tratadas con este tratamiento. Bien, bueno, los resultados que obtuvimos fueron que el efecto del tratamiento de semillas es significativo y positivo en fechas de siembra tempranas. Podemos ver que las plantas logradas por semillas sembradas aumentan un 14% con relación al testigo en fechas de siembra tempranas. En fechas de siembra intermedias y tardías, los resultados también fueron positivos y fueron alrededor del 5%. Bien. Un tratamiento de semillas que no sea exitoso tiene un efecto directo en lo que sería la calidad de implantación del cultivo. Y una mala calidad de implantación del cultivo tiene efectos en el rendimiento. Bien, bueno, les quiero mostrar un experimento que se hizo en la facultad también en las campañas 2012-2013 y 2013-2014, donde se utilizaron 2 cultivares, fechas de siembra tempranas y tardías, densidades altas y bajas, y se utilizaron 4 tratamientos. Bien, los tratamientos fueron... Bueno, la intención era evaluar, perdón, me había olvidado decir, que el objetivo de este experimento era evaluar la influencia de la calidad de implantación en el rendimiento en soja. Bien, bueno, los tratamientos, entonces retomo, los tratamientos fueron, algunas parcelas fueron sometidas a el tratamiento 1, donde había uniformidad espacial y temporal. El tratamiento 2 era... Las parcelas fueron sometidas a una uniformidad espacial, pero a una desuniformidad temporal. En el tratamiento 3, las parcelas fueron sometidas a una desuniformidad espacial, pero a una uniformidad temporal. Y en el último tratamiento, que sería el número 4, las parcelas fueron sometidas a una desuniformidad tanto espacial como temporal. Bien. Bueno, los resultados que se obtuvieron fueron que las mermas en el rendimiento se debieron más frecuentemente a la desuniformidad temporal, y que el efecto de la desuniformidad espacial fue negativo en grupos de madurez cortos,
hubo pérdidas de aproximadamente el 7% del rendimiento. En fecha, en cuanto a la desuniformidad temporal, el efecto de mermas en el rendimiento fue independiente del grupo de madurez, es decir, que ambos grupos de madurez mostraron rendimientos menores cuando fueron sometidos a desuniformidad temporal, y las pérdidas de rendimiento fueron entre 5 y 13% del RINDE. Los efectos de la desuniformidad fueron independientes de la densidad. Esto quiere decir que nosotros podemos tener una densidad óptima, pero si hay desuniformidad de implantación, principalmente desuniformidad temporal, los rendimientos caen. Bien, bueno, algo que me estaba olvidando de comentarles es cómo se definió, digamos, esta desuniformidad, ya sea temporal o espacial. Todas las parcelas fueron sembradas con una alta densidad. Para el tratamiento 1, que era donde había uniformidad espacial y temporal, se ralió. En el tratamiento 2, donde la desuniformidad era temporal, también se raliaron las plantas y se volvió a la densidad, a una determinada densidad, y luego se volvió a resembrar, alcanzándose la densidad que queríamos, ya fuera alta o baja. En cuanto al tratamiento número 3, para lograr una desuniformidad espacial, se ralió desuniformemente. Y en el tratamiento 4, que la intención era lograr una desuniformidad espacial y temporal, se ralió desuniformemente y luego se resembró desuniformemente. Bueno, esto era un poco lo que les quería contar, y quería dejarles algunas conclusiones finales para que se lleven del seminario. En primer lugar, las fechas de siembra tempranas, quería decirles que las fechas de siembra tempranas en ambientes con buena disponibilidad hídrica permiten alcanzar los mejores rendimientos en la zona núcleo. Los mejores rendimientos solo se pueden alcanzar acá en fechas de siembra tempranas. Bien, y por otro lado, quería remarcar que en ambientes desfavorables tenemos que apuntar a tener rendimientos estables, aunque estos sean más bajos. En cuanto a la fijación biológica de nitrógeno, lo que podemos decir es que las fechas de siembra ultra tempranas nos permiten alcanzar máximos valores de fijación biológica de nitrógeno, porque este proceso es más sensible a la presencia de nitrato edáfico que a temperaturas subóptimas. Y por último, quería remarcar la gran importancia que tienen los tratamientos de semilla adecuados para lograr una buena implantación del cultivo, para lograr buenos rendimientos, ¿sí? Bueno, quería finalmente agradecer a CONICET por haberme dado la beca doctoral y a APRESID por haberme invitado. Les dejo por las dudas, por las dudas de que tengan algunas preguntas, mi mail de contacto y la página de Facebook y Twitter del grupo de investigación en el cual trabajo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que hayan podido disfrutar de la charla de Mercedes. Realmente fue muy explicativa y abarcó varios temas, más allá de la fijación biológica, de interés para todos nosotros. Les vamos a empezar a pasar las preguntas. Voy a leerlas tal cual, así no hay ningún error de interpretación. Vamos con la primera, Mercedes. La primera dice: ¿cuántos kilos por día se pierde por demorar la fecha de siembra desde principios de octubre hasta mediados de noviembre y posteriormente de mediados de noviembre en adelante? Perfecto.
Bueno, en el gráfico se ve que a partir del 20 de octubre, si atrasamos la fecha a partir del 20 de octubre más o menos, empieza a haber pérdidas en el rendimiento. Hasta el 15 de noviembre aproximadamente siguen unos 33 kilos por día. Y luego casi que se duplica el valor de la pérdida de rendimiento cuando atrasamos a partir del 15 de noviembre. Perfecto. Y yo te sumo una consulta. Para el caso de sojas tardías, o de segunda, quiero decir, ¿eso se agravaría o dentro del rango de fecha de segunda la pérdida es menor, digamos, fin de noviembre, 20 de diciembre? Desde mediados, vos me decís del 20 de noviembre a 15 de diciembre más o menos. Claro, exactamente, con sojas implantadas en ese momento por ser arriba de trigo. Si tienen algún sí, dato. se agravan las pérdidas de rendimiento a medida que atrasamos la fecha de diciembre. Está bueno, Alfonso, comprender que cuando uno mira las variables de manejo que más impactan en rendimiento, siempre salta fecha de siembra en soja, ¿no? En la zona núcleo. Lo hicimos cuando hicimos, viste que Mercedes mostró los lotes de CREA Sur de Santa Fe, salía ahí como la primer variable, después sale cuando hicimos un análisis con la gente de Don Mario, en zona núcleo, sale también como primera variable. Es una variable bien importante a manejar, que en cuanto empezás a atrasar la fecha de siembra, empezás a perder rendimiento y cada vez más, obviamente. Exactamente. Paso a la segunda pregunta. ¿El costo energético de la FBN puede hacer caer los rendimientos del cultivo? Bueno, es una pregunta bastante frecuente. Es verdad que la fijación biológica de nitrógeno consume energía y que la planta le aporta carbono a las bacterias, ¿no es cierto? Sin embargo, también se supone que es un estímulo y que aumenta la tasa fotosintética y la cantidad de fotoasimilados que se producen. Por ende, no vimos efectos en el rendimiento y hay bibliografía que también lo sostiene. Perfecto. Y de la mano iba una segunda parte que dice, ¿qué metodología utilizaron para determinar la fijación biológica? Bien, para determinar la fijación biológica usamos el método de los ureidos, donde se compara la cantidad de ureidos que hay en la savia con los aminoácidos y nitratos. Es decir, el nitrógeno que proviene de ureidos con el nitrógeno proveniente de aminoácidos y nitratos. Concentración relativa de ureidos. Perfecto. Después, teniendo en cuenta que la fertilización disminuye la fijación biológica, ¿se puede decir que la fertilización tiene un efecto negativo en el rendimiento? Nosotros no vimos un efecto significativo de la fertilización en el rendimiento. Es decir, que no vimos ni un efecto negativo ni positivo. Hay una tendencia a que cuanto mayor cantidad de nitrógeno se fija, mayor son los rendimientos en la fecha de siembra de noviembre. Bien. Pero no vimos un efecto negativo. Y de la mano de esa te hago una consulta yo. Cuando la planta sufre un estrés importante en implantación, ¿qué efecto le trae eso sobre la fijación biológica en el resto del cultivo? Bien. Bueno, depende qué tipo de estrés sea, pero muchas veces la planta prioriza destinar fotoasimilados a otros procesos para poder restablecerse y queda relegada la fijación biológica de nitrógeno. Muchas veces se pueden perder los nódulos, pero luego se pueden volver a generar. Es decir, se vuelven a infectar las raíces. Hay unos estudios bastante viejos ya en Estados Unidos, que con estrés hídrico, ¿no? Que mostraban que, o sea, cuando la planta en los estados vegetativos empieza a tener cada vez un estrés hídrico más severo, en general empieza a perder los nódulos. Los genotipos que mantienen los nódulos por más tiempo, después son los genotipos que mejor se comportan cuando el agua se restablece. ¿Sí? O sea, en general, cuando uno mira los genotipos más tolerantes a estrés hídrico, muchas veces son los que mantuvieron por más tiempo esos nódulos ahí agarrados a la raíz, porque cuando se
cuando se restablece el agua, son los que los tienen todavía, los otros lo tendrían que, o sea, no sé, reinocular se vendría a hacer. ¿Se entiende eso? Claro, exactamente. Son unos estudios bastante antiguos que están muy buenos realmente. Porque permite comprender que la tolerancia a estrés hídrico está mediada por la capacidad de mantener los nódulos durante el periodo de estrés. Perfecto. Y está mediado por la capacidad genética de la variedad, digamos. Por el genotipo, la capacidad de tolerancia a estrés hídrico está mediada por la capacidad genética de mantener los nódulos cuando se empiezan a dar situaciones de estrés. Bien, vamos por otra, Mercedes. ¿Trabajaron con promotores de crecimiento radicular? En el caso de que no lo han hecho, ¿cómo lo evaluás vos? ¿Crees que trae beneficios, no trae beneficios? No trabajamos con promotores de crecimiento radical. Podríamos probarlo, pero... No, durante mucho tiempo hemos trabajado con distintos tipos diríamos así, de tratamiento de semilla, ¿no? Insecticidas de distinto tipo, incluso un nematicida que era el Avicta y demás, y esos en general tienden a dar aumento de rendimiento cuando faltan plantas, o sea, aumentan la supervivencia de las plantas, pero nunca con un promotor de crecimiento puesto en la semilla. Perfecto. Vamos por otra, dice, ¿qué estrategia recomienda en este año? Estimo que pronósticamente se dice que va a ser niña débil, según los pronosticados por el clima, en la zona núcleo con respecto a la fecha de siembra, grupo de madurez, espaciamiento y densidad, bastante amplia. Bueno, para un año con menores precipitaciones, como fue la última campaña, yo apuntaría a una fecha de siembra de principios de noviembre, a un grupo de madurez 4. Bien. En cuanto al espaciamiento entre surco, no lo considero sumamente importante en esta zona, o por lo menos para la fecha de siembra que dije. Y una densidad de 20 plantas me parece que estaría perfecto. Muy bien. Sí, yo tuviera que agregarle algo, en una situación de estrés, las fechas más tempranas en los suelos que tienen menos almacenamiento de agua son las fechas, o sea, son las situaciones más problemáticas en términos de riesgo. Fechas tempranas, grupos cortos, le va a caer el periodo crítico bien en enero, con lo cual, si tenemos una situación de napa no es problema, pero en una situación que primero vamos a un año niña, y segundo, muchas recargas están complicadas, diríamos así, o sea, no tenemos los suelos totalmente recargados, la situación es no ser tan agresivo en fecha de siembra, o sea, no ser ni agresivo ni en fecha de siembra ni en grupo de madurez corto, como para poner una buena parte del periodo crítico en febrero. Tendríamos que apuntar a tener una estabilidad, más que a rendimientos altos. Bien. Y los riesgos. Perfecto. Y ahora volviendo al tema del nitrógeno, acá hay una pregunta, se las leo bien, dice, si el cultivo de soja extrae más nitrógeno del suelo que el maíz, ¿por qué en los lotes donde se rota soja y maíz, los resultados de los análisis de suelo son mejores que en los lotes donde se hace monocultivo de maíz? Yo supongo que esa pregunta va apuntada antes de hacer la siembra de maíz y luego el cultivo de soja. Y me parece que eso es debido a la calidad de la materia orgánica del cultivo. La relación carbono-nitrógeno es menor, entonces hay una mayor mineralización y los nutrientes están disponibles más rápidamente. Claro, y de la mano de esa, acá dice, ¿es posible lograr un balance de nitrógeno suelo neutral luego de un cultivo de soja? Bien, sí, es posible, pero los porcentajes de fijación biológica tendrían que ser muy altos, más de 80% o al menos 80%. Sí, en general hay valores de fijación biológica de 80% o valores similares. Es difícil llegar, pero existen.
¿sí? Pero el tema del balance de nitrógeno está básicamente regulado por qué porcentaje de fijación biológica estamos teniendo. Cuanto más tenemos, el balance es casi neutro, y si no, estamos perdiendo nitrógeno. Es eso y el índice de cosecha de nitrógeno. El otro valor, pero lo estoy tomando como constante. Pero ahí está la relevancia de la fijación biológica para el sistema productivo y el balance de nitrógeno de los lotes. Perfecto. Y para ir redondeando y ya terminando, vamos con la última pregunta. Hablabas de fecha de siembra óptima. Yo supondría que era para la zona centro-sur de Santa Fe, y la consulta es si esa fecha de siembra óptima va variando en función de la latitud, principalmente apuntando a centro-oeste de provincia de Buenos Aires. Bien. En el mapa podemos ver, no sé si lo quiero indicar, que se relevaron datos del noroeste de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, y está constituido con datos tomados en esos puntos, y las recomendaciones son las mismas. Sí, yo no entendí muy bien la pregunta. Si querés repetirla, que así... Sí, Lucas. Dame un segundito que ya la leo, así no... Dice, si tienen evaluado, digamos, las fechas de siembra óptima, ¿no? Para zonas de latitudes más bajas, digamos, que sur de Santa Fe, resumiendo, digamos, ¿no? Hablaban mucho de fin de septiembre, principio de octubre, como fechas de siembra óptima en la presentación. Evidentemente para por ahí centro Santa Fe, sur de Santa Fe, por ahí para latitudes más hacia el sur, si tienen evaluado... Es más difícil empezar a sembrar cada vez más temprano, o sea, viste, más al sur vas a tener más complicaciones en sembrar temprano por un tema de temperatura de suelo, básicamente. Y heladas. De suelo y heladas, pero temperatura de suelo es crítico. Y bueno, claro, lo vas a tener que terminar sembrando más tarde. Es básicamente eso, o sea, pero, a ver, uno de los gráficos que mostró Mercedes tiene, viste, del norte de la provincia de Buenos Aires hasta toda la zona núcleo expandida, vendría a ser, con lo cual los resultados que muestra son para la zona núcleo desde norte de provincia de Buenos Aires para arriba. Perfecto. Bueno, creo que ya están con todas las respuestas, sacaron sus dudas, así que Mercedes, Lucas, les quiero agradecer por acompañarnos en este congreso, invitarlo a todos los asistentes a no dejar de entrar en el congreso en la parte de asistentes y poder intercambiar con el resto de los oradores y en el hall comercial de APRESID, y en las redes seguirnos en Congreso de APRESID. Muchísimas gracias y seguimos en el congreso. Bueno, gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno.